Presentación de NIA 560, hechos posteriores. Esta NIA representa las responsabilidades que tiene el auditor con los hechos sucedidos después de realizada la auditoría de estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados no solo por las evidencias que surgen a la fecha de los estados financieros, sino por aquellos hechos que se manifiestan después de su desarrollo. Se distingue tres momentos en los cuales se debe tratar los hechos significativos. Primero, se caracteriza por lo acontecido hasta la fecha del informe o dictamen del auditor. Segundo, lo descubierto después de la fecha del informe sin que aún se haya emitido los estados contables, y así para este momento se verifica si se necesita corrección. Tercero, los descubiertos después de emitidos los estados contables, para el cual se puede compartir la propuesta con la administración para que estén al tanto de un nuevo informe. Objetivos. Primero, el auditor deberá obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría de los hechos posteriores que se presentan desde la fecha de los estados financieros a la fecha del dictamen. Segundo, a esto se le puede sumar que se ha establecido para reconocer que los hechos posteriores se han identificado. Tercero, estar alerta a cualquier suceso que pueda afectar los estados financieros, incluso leer las diminutas que han llevado a cabo después de la fecha de los estados financieros. Y como cuarto objetivo, el auditor debe responder de manera adecuada a aquellos hechos que se descubran después de la fecha del dictamen del auditor y que pudieran haber ocasionado una modificación al dictamen. Definiciones. Fecha de los estados financieros. Fecha del final del último periodo cubierto por los estados financieros. Fecha de aprobación de los estados financieros. Fecha en la cual todos los estados que comprenden los estados financieros han sido preparados, incluyendo las notas relacionadas. Fecha del dictamen del auditor. Fecha en la que el auditor define el dictamen de los estados financieros. Esta fecha debe ser posterior a la fecha establecida para la aprobación de los estados financieros. Fecha en que se emiten los estados financieros. Fecha en que el dictamen del auditor y los estados financieros auditados están disponibles a terceros. Hechos posteriores. Suceso que ocurre a la fecha de los estados financieros y a la fecha del dictamen del auditor, incluyendo los hechos que llegan a ser del conocimiento del auditor después de la fecha del dictamen. Requisitos. Hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. El auditor deberá diseñar y aplicar los procedimientos necesarios de auditoría que le permitan identificar los hechos que necesiten ajuste o deban ser revelados en los estados financieros. El auditor debe tener en cuenta la valoración del riesgo de auditoría para determinar la naturaleza y extensión de los mismos, así como también el auditor puede solicitar una declaración escrita donde se evidencia el ajuste o revelación de los hechos que se hayan presentado. Hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del dictamen del auditor, pero antes de la fecha en que se estiman los estados financieros. Dentro de estas investigaciones, el auditor puede leer los últimos presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo. Recurrir además información que sea pertinente para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del dictamen del auditor, pero antes de la fecha en que se emiten los estados financieros. Hechos que puedan afectar los estados financieros y que se presentan antes de la emisión de los estados financieros. El auditor debe determinar si son necesarias modificaciones en los estados financieros y determinar cómo la administración abordará el asunto. Video presentado por Lourdes Goretti Lemus y María del Rosario Lemus. Caso práctico NIA 560, hechos posteriores, grupo número 4. A continuación se presenta el caso práctico correspondiente a hechos posteriores, lo cual lo vamos a realizar sobre la empresa Sexto Semestre S.A., en el cual como auditor público emitiremos el dictamen correspondiente. Para la realización de este caso práctico,
La empresa proporciona el estado de resultado integral, estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Esto es al 31 de diciembre del 2020. Cifras expresadas en quetzales. La empresa Sexto Semestre nos brindó 15 notas a los estados financieros, en donde haremos énfasis a la nota número 15, de evolución de ventas, ya que se consideró un hecho posterior. La empresa no ha considerado el ajuste propuesto. Como auditores independientes, emitiremos un informe de auditoría de la empresa Sexto Semestre S.A. relacionada con hechos posteriores. Hemos auditado los estados financieros de la sociedad Sexto Semestre S.A., emitiendo una opinión con salvedades. Fundamento de la opinión con salvedades. Las ventas del periodo auditado no presentan su valor neto en el estado de resultado integral, debido a que la dirección no ha actualizado dicha cantidad por la devolución de mercaderías por 30.000 quetzales. Este acontecimiento ha surgido como un hecho posterior a la fecha del informe de auditoría. Los registros de la sociedad demuestran que si la dirección hubiera actualizado las ventas netas, la sociedad habría reflejado una ganancia menor por la cantidad de 4.600 quetzales. Por lo tanto, se hubiera reflejado en el importe de los impuestos y del estado de situación financiera. Llamamos la atención sobre la nota 15 de los estados financieros, que describe la devolución de mercadería. Nuestra opinión se ha modificado en relación con esta cuestión. En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponda. Las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la sociedad. Finalizando con nuestro informe de auditoría en responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o a error y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o a error y se consideran materiales si individualmente o de forma agregada pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. El socio del encargo de la auditoría que origina este informe de auditoría emitido por los auditores independientes.